Todo comenzó en febrero de 2024, en las laderas rocosas del monte Sinaí, Egipto. Un niño de 4 años dejó de ser solamente un niño la tarde en que señaló una grieta en la roca y pronunció una frase que nadie esperaba. Aquí está el mensaje que guardaron por 1000 años. Tenía 4 años, cabello rizado y oscuro, manos pequeñas con las uñas siempre cubiertas de tierra porque le gustaba cavar cerca del oasis. Su madre, Ana Morales, lo describía como inquieto, con un brillo curioso en los ojos que hacía sonreír a cualquiera. En el preciso instante en que habló, la brisa olía a incienso y a arena mojada. Su voz, fina y clara, pareció abrir una sala silenciosa en la montaña. José, su padre, limpiaba las herramientas cerca de la carpa y oyó las palabras como quien escucha un relámpago en noche de verano. Van a encontrar lo que nadie quiso recordar. La vecina, Manuela Cruz, fue la primera testigo externa. Llegó corriendo con el rostro pálido y una fotografía vieja en la mano, diciendo que su abuelo, que había muerto hacía décadas, había dibujado la misma formación rocosa en un cuaderno que nadie más conocía. Si ese niño señaló la grieta, hay que mirarlo, dijo ella, la voz temblando. El niño repitió una y otra vez. Ellos dejaron el mensaje con una llave de luz. Volverán cuando la luna toque la piedra. Nadie supo todavía si se trataba de imaginación infantil, de coincidencia o de algo que desafiaba toda explicación. Pero una frase quedó flotando como compromiso. Lo que iba a relatar no sería solo una historia de familia. ¿Cómo un niño de 4 años podía describir algo que parecía pertenecer a otra era? En los días que siguieron, la familia acomodó la rutina alrededor de las frases del niño. Ana llamó al padre Miguel Alvarado, del monasterio cercano, porque en la comunidad se respetaba la tradición y se buscaba discernimiento antes de hacer afirmaciones. José contactó a la profesora Elena Ortega, quien llevaba trabajo social con familias nómadas de la región. La primera consulta médica fue con la pediatra local, la doctora Leila Hassan, quien tomó notas y practicó pruebas estándar para descartar cualquier condición neurológica evidente. En el consultorio, las luces blancas olían a desinfectante. El niño estaba tranquilo, apoyado en el regazo de Ana, y al ser preguntado por los nombres que había dicho, respondió con precisión. Ellos dijeron Harún, Zafir y Hana. Dijeron, no se olviden del agua. La pediatra frunció el ceño, anotó una lista y pidió pruebas más profundas. José, entre la incredulidad y la fe, preguntó, ¿qué crees que está pasando, doctora? La doctora Leila respondió con cautela, no vamos a etiquetar rápido, vamos a documentar, traigan cualquier cosa que pueda corroborar. La primera verificación informal llegó con Manuel Cruz, el vecino, que entregó una vieja bitácora de su abuelo con un dibujo que coincidía con las marcas de la grieta señalada. El cuaderno estaba amarillento. Al tocar sus páginas, se percibía un olor a aceite y a humo de lámpara. El pequeño apuntó con el dedo sin vacilar. Ahí, donde el agua duerme. Fue la primera vez que algo externo confirmó parcialmente lo imposible que el niño había dicho. La historia dejó la intimidad y se volvió pública cuando un video corto grabado por Laura Vega, periodista local del diario de la región, subió a una red social. El clip mostraba al niño sentado en la entrada de la carpa, con la madre a un lado y a un grupo reducido escuchando en círculo. Se le veía tocar la roca, hablar en voz baja y enumerar nombres que nadie en aquel pueblo recordaba con tanta exactitud. En el pueblo, la atmósfera cambió. La plaza, que hasta entonces servía para intercambiar dátiles, ahora albergaba un pequeño grupo de curiosos. Un sacerdote del monasterio sugirió una bendición. El alcalde, Ricardo Salinas, pidió calma y envió una nota al consulado para solicitar apoyo logístico. La primera intervención pública fue en la antigua capilla de la comunidad, donde se filmó una escena que se hizo viral. El niño frente al altar improvisado, las velas temblando con el viento que entraba por la puerta abierta y él señalando hacia la cámara mientras dijo, «La piedra tiene nombre. Cuando la luna se siente, ella abre la boca». El video tuvo decenas de miles de reproducciones en menos de 24 horas.
Testigos comentaron en los portales que escucharon la frase en diversos dialectos, oída con la misma cadencia que había dicho el niño. Las reacciones fueron mixtas, algunos lloraron, otros querían pruebas más concretas. El primer escalamiento público había ocurrido. La historia ya no era de la familia, era de la comunidad, y por extensión, del mundo que miraba desde redes. Ante la viralización, la familia fue abordada por un equipo multidisciplinario organizado por la Universidad Regional y por un archivo histórico dependiente de una institución nacional. La doctora Isabel Fuentes, arqueóloga con 20 años de experiencia en lugares sagrados del Medio Oriente, y el doctor Hugo Ramírez, geólogo especializado en formaciones graníticas, llegaron al pueblo en menos de una semana. Sus primeras conversaciones con Ana y José duraron horas y obedecieron a un patrón de respeto. En la tienda donde la familia se reunía, la luz caía cálida sobre la mesa de madera. Había olor a cordero y a té con menta. La doctora Isabel habló primero. Necesitamos documentar todo con la mayor rigurosidad posible. Fotografías con escala, radiografías de la roca si es viable, entrevistas grabadas. El doctor Hugo añadió, tomaremos muestras mínimas para datación y analizaremos la estructura. Si hay marcas humanas, tienen que quedar registradas en laboratorio. Hubo un diálogo extenso donde las partes intercambiaron preguntas y respuestas en un total de 10 turnos de palabra. El niño observaba, dibujaba con un palo en la tierra y repetía nombres. En una de las interacciones, el padre Miguel declaró, si hay mensaje, es parte de la memoria del lugar. Debemos tratarlo con reverencia. La doctora Isabel replicó, con reverencia y con método. No aceptamos milagros sin evidencia. El intercambio fue documentado, con pausas, suspiros, miradas que hablaban tanto como las palabras. En la primera evaluación técnica, el equipo afirmó que varias marcas en la roca no coincidían con patrones erosionarios naturales y que la disposición sugería intervención humana en épocas remotas. Un primer balance oficial fue redactado y sellado, lo que añadió una capa de verificación pública al fenómeno. Tras la intervención de especialistas, comenzaron las verificaciones repetidas. El equipo arqueológico coordinó 3 excursiones documentadas a lo largo de un mes, cada una con listas de testigos, planillas y grabadoras. El primer caso verificado fue la aparición de un relicario de cobre que, según la familia de Manuel Cruz, había pertenecido al abuelo y que desapareció el día de su funeral. El niño lo señaló con precisión en un montículo de piedras a 10 metros de la carpa. El relicario tenía inscripciones corroídas que la doctora Isabel fotografió y envió a laboratorios en El Cairo. El segundo caso involucró una voz que se escuchó por la noche en la caverna cercana. Varios vecinos juraron haber oído un canto en un idioma que mezclaba árabe antiguo con tonos que no pudieron identificar. El equipo instaló micrófonos y grabó sonidos que, al reproducirse en análisis espectral, mostraron patronos armónicos inusuales. El tercer caso fue una carta ratificada por un hombre llamado Mustafa, que vivía en la ruta hacia el valle. Dijo que su bisabuelo había enterrado una placa con símbolos que ahora el niño describía. Bajo juramento, Mustafa guiñó la mirada y pidió que alguien revisara el lugar. En cada uno de estos casos aparecían nombres y coordenadas que coincidían con la información suministrada por el niño. Las reacciones familiares variaron. Ana lloró de alivio por el relicario. José, más reservado, se sintió abrumado por la atención. La profesora Elena mostró cautela pero apoyo. La lista de personajes que intervinieron creció. Laura la periodista, el alcalde Ricardo, el arqueólogo Tarek Ibn Amir, que llegó como consultor externo, el antropólogo local Omar Salim, y la psiquiatra pediátrica doctora Nora Haddad, que fue convocada para garantizar el bienestar mental del niño. Cada uno aportó una pieza al rompecabezas con acciones concretas: buscar, fotografiar, informar, consolar y analizar. En medio de estas verificaciones llegaron las predicciones claras que transformaron la historia de curiosidad en asunto de riesgo y de atención global. El niño pronunció 3 fechas y 3 lugares con un detalle que heló a los presentes. Primero dijo,
En 15 días, en la Quebrada del Norte, la piedra mostrará la luz que nadie vio. Luego añadió, en 32 días, la campana de la aldea vieja va a sonar sola. Finalmente declaró, dentro de 60 días habrá un temblor leve cerca del oasis, no grande, pero suficiente para mover la rama del olivo de la plaza. Las cifras nos obligaron a preguntar. ¿Cómo sabes los días?, le preguntó la doctora Nora en un momento de diálogo prolongado. El niño la miró con solemnidad y respondió, porque me lo dijeron en la noche con la luna. Aquellas frases se registraron en acta. Un grupo de científicos replanteó la posibilidad de coincidencia. El doctor Hugo explicó a la prensa. Una predicción no es evidencia hasta que ocurre, pero la especificidad permite imposición de medidas preventivas. La comunidad instaló guardias en la quebrada y la municipalidad decidió revisar la campana histórica. Estos actos crearon un coro de tensión. Había comprobación, pero también miedo. La palabra profecía empezó a circular en titulares y en debates académicos. Algunos especialistas pidieron cautela, otros empezaron a considerar la posibilidad de que la montaña guardara un patrón de memoria compartida que el niño, por algún motivo, estaba accediendo. El primer momento de tensión largo ocurrió cuando la Quebrada del Norte, señalada por el niño, arrojó una luz nocturna inesperada. Esa noche, la comunidad se reunió en silencio. La temperatura cortaba, el aroma a sal y hierbas secas se elevaba mientras los asistentes sujetaban linternas y grabadoras. ¿Qué esperas ver?, preguntó Laura a Ana en un susurro. Que todo sea un test, respondió Ana con la voz quebrada. Cuando llegaron al lugar indicado, la roca central mostraba un reflejo distinto, una veta luminosa que nadie supo explicar. El equipo científico tomó muestras y registró fluctuaciones en la radio de baja frecuencia. En la grabación posterior se escuchó un zumbido que muchos describieron como la voz del lugar. El doctor Hugo insistió en una explicación geofísica. Puede ser un fenómeno piezoeléctrico por tensión en cuarzo. El padre Miguel, con las manos temblorosas, dijo en voz alta, «Puede que la montaña suplique ser escuchada». La comunidad vivió aquella noche entre el asombro y el temor, sin saber si abrir un nuevo capítulo de su historia o cerrar las puertas y volver al silencio. El segundo momento de tensión llegó con la campana que la comunidad cuidaba desde tiempos coloniales. En el día que el niño había indicado, los lugareños escucharon un tañido breve al mediodía, sin que nadie lo tocase. Se describió el sonido como profundo, acompañado por un viento que no estaba pronosticado en los reportes meteorológicos. Al analizar la secuencia acústica, técnicos del Departamento de Sismología encontraron una correlación con microvibraciones locales. La doctora Isabel llamó a arqueólogos para revisar la torre. El padre Miguel organizó una vigilia y el alcalde Ricardo pidió investigaciones formales. Hubo un diálogo extensísimo entre expertos en el que se produjeron 10 o más intercambios, con preguntas sobre mecanismos físicos, resonancias en la estructura del campanario y posibles causas humanas. Un equipo de restauración subió a la torre y encontró marcas que parecían recientes sobre la madera antiguada, lo que añadió sospecha de intervención humana. La comunidad se dividió entre quienes lo veían como una señal y quienes pensaron en manipulaciones. El niño repitió, «La campana habla cuando la montaña lo pide». La duda creció en el público. ¿Era la voz de la montaña? ¿O una construcción social que se alimentaba a sí misma? El tercer momento de tensión, quizás el más desconcertante, ocurrió al cumplirse la fecha del temblor leve que el niño había previsto. Esa mañana, la plaza amaneció con la sensación de espera. Los comerciantes bajaron las persianas ligeramente, las cabras pastaban sin prisa y el aire olía a pan recién horneado. A las 9:35 la tierra tembló por unos segundos. No hubo heridos ni derrumbes, pero en una casa antigua se cayó una maceta y un retrato marcó una grieta nueva en el marco.
Científicos registraron la magnitud 3.1, epicentro a 50 kilómetros de la montaña. El doctor Hugo comunicó los datos técnicos y la prensa internacional le dio peso, tentada por la coincidencia de la predicción. Por la tarde, un informante llamado Mustafa presentó una carta que supuestamente su bisabuelo había elaborado y que mencionaba las voces de la piedra y un símbolo que el niño había descrito. La carta tenía un sello de cera y olor a aceite de linaza. Los análisis preliminares indicaron que el papel era viejo. En la comunidad se entrelazaron el alivio por la ausencia de daños graves y el temor a que el niño no hubiera predicho modelos peligrosos, sino una curiosidad que ahora podía precipitar comportamientos masivos. Las autoridades pidieron prudencia. La psiquiatra doctora Nora insistió en proteger al niño de la presión mediática. Las tensiones entre credulidad y escepticismo se hicieron visibles en cada conversación pública. Mientras el fenómeno escalaba, la prensa internacional empezó a enviar corresponsales. Laura preparó reportajes con base en entrevistas y documentación verificable. El equipo de la universidad produjo 2 informes preliminares que señalaron coincidencias pero evitaron conclusiones definitivas. Aparecieron apelativos en titulares: profecía, mensaje, niño vidente, señal verificada. Instituciones como la Universidad del Cairo y el Instituto Nacional de Arqueología enviaron cartas ofreciendo colaboración. En paralelo, un arqueólogo llamado Tarek Ibn Amir publicó un artículo detallado donde proponía una hipótesis, que en ciertas formaciones sagradas existía una memoria cultural preservada en símbolos y en rituales que podrían resonar en espectadores susceptibles. El sacerdote Padre Miguel organizó un protocolo de discernimiento en el monasterio para evaluar posibles implicaciones espirituales. La psiquiatra doctora Nora, en diálogo público, explicó la necesidad de proteger la mente del niño. Hay riesgo de sugestión. No es raro que los niños repitan lo que oyen, pero tenemos que descartar daño. Estos intercambios, ricos en términos técnicos y humanos, se concatenaron con otros en una cadena que mezcló pruebas, hipótesis y testimonios emocionales. Cerca del punto medio de esta historia, hacemos una pausa para conectar con quienes nos siguen en la comunidad. Si esta historia te impacta, queremos saberlo. ¿Has presenciado algo inexplicable en tu entorno? Cuéntanos en los comentarios dónde fue y qué sentiste, aunque sea algo pequeño. Fecha, lugar y una frase que describa lo que viste. Tu relato puede ayudar a otras investigaciones y permitir que familias encuentren apoyo. Comparte de manera respetuosa y, si puedes, adjunta una foto o un nombre real para que podamos verificar mejor la información. Agradecemos cada testimonio porque la comunidad nos ayuda a entender patrones que a veces se repiten en distintos lugares. Ahora regresa con nosotros a la historia para ver cómo evolucionaron las pruebas y qué implicaciones tuvo todo lo que aquel niño dijo la primera tarde en la montaña. La narrativa siguió tomando forma con la acumulación de evidencia y con el crecimiento de controversias. Los laboratorios en El Cairo devolvieron resultados sobre el relicario, fechado entre los siglos X y XII mediante análisis de corrosión y composición metalúrgica. Las inscripciones, parcialmente legibles, contenían símbolos que apuntaban a una cofradía local de peregrinos. Estas fichas arqueológicas ampliaron la hipótesis de la doctora Isabel sobre una red de prácticas que podrían haber sido olvidadas y preservadas en pequeños objetos. Simultáneamente, un análisis acústico de las grabaciones nocturnas fue sometido a expertos en etnomusicología, quienes encontraron patrones rítmicos que recordaban cánticos de navegares antiguos, según el especialista Omar Salim. Un informe sísmico de la universidad descartó que las microvibraciones fuesen causadas por maquinaria humana en las fechas señaladas. Mientras tanto, la psiquiatra doctora Nora documentó exámenes psicológicos que no detectaron alucinaciones ni patología en el niño. Concluyó que su manifestación podía ser un fenómeno de memoria colectiva o una experiencia singular no clasificada. La suma de estos datos convirtió la anécdota en una plataforma de investigación interdisciplinaria. La cobertura internacional también trajo presiones políticas. El alcalde Ricardo debió gestionar miles de visitantes y proteger el área para evitar daños al sitio. El Ministerio de Cultura envió un equipo para declarar la zona como protegida y el consulado mediado por la embajada ofreció ayuda logística. En medio de llamadas, el equipo del doctor Hugo identificó en un mapa antiguo una red de caminos que concordaban con los nombres citados por el niño. La profesora
profesora Elena trabajó con familias para registrar testimonios orales de ancianos que recordaban historias sobre la montaña que hasta entonces no habían sido formalmente documentadas. Esa colección oral aportó nombres adicionales y relatos de peregrinaciones y rituales que, al cruzarse con la arqueología, produjeron un cuadro más complejo. No se trataba solamente de una profecía aislada, existía una trama humana que había dejado vestigios en formas variadas. En el clímax público, la montaña ofreció una señal visible que miles observaron en transmisiones en vivo. Una noche, durante un ritual sencillo de respeto coordinado por el monasterio y la comunidad científica, se observó un fenómeno lumínico. Pequeñas chispas de luz ascendieron desde la grieta señalada hasta la cúpula de la roca, como si hubiera una respiración de luz. Las cámaras de Laura, junto a equipos profesionales, registraron el evento desde varios ángulos. El sonido del lugar cambió, un coro de baja frecuencia y cantos lejanos que muchos describieron como antiguos. La transmisión en vivo alcanzó picos de audiencia. El padre Miguel habló ante las cámaras. No decimos milagro aún, decimos misterio que pide discernimiento. La doctora Isabel pidió cautela, el doctor Hugo pidió más datos. La comunidad se agolpó en la distancia respetada y la escena se volvió un punto de encuentro entre emoción, ciencia y devoción. La transmisión incluyó testimonios en vivo, mediciones y reacciones emocionadas. Este fue el momento que consolidó la historia en la esfera pública, provocó debates éticos sobre la protección del niño y el sitio y obligó a las instituciones a coordinar un plan de conservación. Las consecuencias salpicaron a nivel nacional e internacional. En países vecinos, comunidades religiosas y científicas replicaron protocolos para investigar fenómenos similares. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oxford pidió colaborar con la doctora Isabel. La UNESCO inició un interés preliminar por la protección del sitio y para estudiar el fenómeno dentro de un marco cultural. Economías locales percibieron un incremento en visitas que trajo ingresos pero también riesgos. Surgieron controversias sobre turismo irresponsable. Varios medios publicaron informes que mezclaron datos verificados con especulaciones. Los científicos realizaron más pruebas. Aparecieron informes técnicos que circulaban por redes cerradas. Algunos comunicados oficiales hablaron de evidencia consistente con memoria cultural preservada, evitando llamar a milagro. Otros, más cautelosos, advirtieron contra interpretaciones definitivas. La familia del niño se volvía foco de atención. Ana recibió amenazas y ofrecimientos. José fue entrevistado por canales internacionales. El niño fue protegido por un equipo que trató de mantener su rutina y su juego. Llegó el momento de cerrar, por ahora, con un epílogo temporal que muestra la evolución concreta en plazos determinados. Un mes después, la familia continuaba en la comunidad, aunque con protección y apoyo social. Se estableció una zona de preservación y la municipalidad, con asesoramiento del doctor Hugo, instaló postes de señalización para controlar el turismo. La doctora Nora publicó un informe sobre el estado mental del niño, insistiendo en protocolos de protección y en la limitación de entrevistas para preservar su salud emocional. El relicario se guardó en un archivo temporal y se inició un proceso de catalogación. La comunidad comenzó a recibir visitantes con reservas y guías autorizados, lo que generó ingresos para proyectos de conservación y para la educación de los niños del lugar. La sensación de la gente era que algo había cambiado, aunque fuera en la manera de percibir su espacio sagrado. 3 meses después, la investigación interdisciplinaria produjo un volumen de trabajo, artículos preliminares, hojas de datos y una petición formal a la Agencia Cultural Nacional para declarar el sitio Patrimonio Cultural en Estudio. Se organizó una mesa pública con la participación de la doctora Isabel, el doctor Hugo, el padre Miguel y la profesora Elena para discutir medidas de protección, estudio y respeto por las tradiciones. En el plano humano, la familia recibió apoyo económico y psicológico. El niño, aunque aún repetía frases en momentos de juego, mostró signos de una infancia que intentaba continuar entre la atención y la normalidad. Se implementaron protocolos de visita que limitaron el flujo de curiosos y aseguraron que la investigación continuara con metodologías robustas. Se abrió un canal oficial para que testimonios verificados sean enviados a un repositorio manejado por la universidad. 6 meses después, el panorama era otro.
Las predicciones que el niño había citado fueron objeto de análisis con mayor distancia histórica. Varios hallazgos corroboraron la existencia de una cofradía ancestral que usaba símbolos específicos y que podría haber dejado objetos y marcas en la roca. Sin embargo, los investigadores evitaron una conclusión única. La hipótesis más consistente fue la de interacción entre memoria cultural colectiva y eventos geofísicos particulares, que en conjunto generaban patrones perceptibles. El equipo publicó un informe conjunto firmado por la doctora Isabel, el doctor Hugo, el arqueólogo Tarek y otros especialistas. El documento, sin negar la naturaleza extraordinaria de ciertas coincidencias, recomendaba investigación continua, protección del sitio y respeto absoluto por la integridad del niño. La UNESCO emitió una nota de observación y se inició diálogo para la posible inclusión del sitio en una red de lugares de memoria. La familia empezó a recibir ofertas de becas para el niño cuando creciera, y la comunidad promulgó un festival cultural que combinaba tradición y ciencia para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar su patrimonio. Quedó la certeza de que la montaña no se había convertido en museo ni en espectáculo, se había transformado en un asunto compartido entre investigadoras, fieles y vecinos. La historia, sin embargo, no terminó allí. Aquello que comenzó como un niño jugando junto a una grieta se convirtió en un nodo de preguntas que siguen abiertas. ¿Era una profecía literal, una memoria colectiva manifestada, o una convergencia de factores culturales y físicos que produjeron lo inesperado? Las verificaciones fueron numerosas y en muchos casos sólidas. Relicarios datados, sonidos registrados, coordenadas antiguas que coincidieron. Pero también apareció la lección humana, la urgencia de proteger a los testigos vulnerables, de documentar con rigor y de respetar las tradiciones sin colonizarlas con especulaciones. La comunidad aprendió a caminar entre la devoción y la ciencia, y el nombre del niño, ahora conocido en la región como Sammy Morales, quedó asociado a una historia que reunió arqueólogos, sacerdotes, geólogos, periodistas como Laura, funcionarios como el alcalde Ricardo, académicos como Tarek y profesionales de la salud como la doctora Nora. Lo que empezó como un misterio guardado por 1000 años en una piedra, terminó por recordarnos que hay lugares que siguen hablando, y que escuchar esos lugares exige paciencia, método y cuidado colectivo. Si esta historia te dejó algo en el pecho, suscríbete para seguir investigaciones como esta y para compartir relatos que merecen ser escuchados con respeto. La montaña aún no ha terminado de hablar.